El artículo 1 de la Constitución señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Detengámonos un segundo en lo de unitario, que nos genera algunas dudas. No es lo único, pero hablemos de eso un momento. Se supone que un Estado unitario debería tener una normativa que se aplique en todo el territorio para que sus ciudadanos la cumplan, pero eso no ocurre, las leyes están pintadas. El 371 del COTAD señala que en la sesión inaugural los consejos regionales, consejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del Ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre hombres y mujeres en donde fuere posible. 106 cantones de 221 en el país cumplen con este principio. 106 lo cumplen, 115 no lo cumplen, pero ahí no se termina la cosa. Algunas acciones de protección se han interpuesto ante la justicia y los fallos son distintos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que primero no se cumple la ley y después se la interpreta de modo distinto dependiendo del juzgador. Eso solo tiene un nombre: inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que ocurre? Se lo preguntamos al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a quienes nos escuchan por Ecoavisa. ¿Qué ocurre con esas acciones de protección? Mire, Lenin, el problema es bastante grave en el sentido de que efectivamente, como usted ha citado, estamos en un Estado constitucional de derechos y de justicia. Hay más allá del 50% de cantones, de municipios cantonales que efectivamente cumplen con la ley de paridad, con los principios de equidad y paridad de género que garantizan la igualdad material, que significa aquello que obviamente una mujer debe estar al frente de la vicealcaldía. Hay que rescatar que no son todos los gobiernos municipales los que incumplen la norma. Más del 50% lo está haciendo, y eso de una u otra manera nos pone en un escenario completamente claro, que hay el 50% de gobiernos municipales que no lo están haciendo y ante quienes presentamos estas acciones de protección a efectos de que cumplan con un derecho constitucional que es de la igualdad material bajo criterios de equidad y paridad de género, que se encuentra consagrado. Además del artículo 1 de que usted ha citado de la Constitución, también en el artículo 11, en el artículo 61, 65, 66, que garantizan el tema de la paridad de género, pero sobre todo como una obligación del Estado de activar mecanismos de acción afirmativa que pongan y sobre todo garanticen el derecho de la mujer a encontrarse representada y sobre todo ocupar espacios de opinión, espacios públicos, de dirección, de gestión, de poder, como es una vicealcaldía, que se encuentra garantizado también en el artículo 317 del COTAD. El problema no es la ley, la norma es clara, doctor Carrión, el problema es quien la aplica, y hay unos jueces que se observan taxativamente la norma y hay otros que la interpretan como les da la gana. Lamentablemente, todo lo que usted ha dicho es completamente verdad, y un caso lo tenemos aquí, Lenin, en la ciudad de Quito, que lamentablemente la señora jueza de la Unidad Judicial de la Mujer y la Familia de Tumbaco, sin ningún tipo de argumento, hay que dejarlo bien sentado, sin ningún tipo de motivación, negó una acción de protección que buscaba que una mujer se encuentre al frente de la vicealcaldía bajo argumentos que no son legales ni argumentos que no son jurídicos, y eso hay que decirlo clara y expresamente, Lenin, que inclusive yo me atrevo a pensar de que esta resolución ya se encontraba de antemano establecida, porque realmente ofende a la dignidad de las personas, pero sobre todo a la racionalidad, que tengamos una resolución de una jueza que no tiene ningún fundamento constitucional ni legal, y que adicionalmente las concejalas, 7 de 8 concejalas, expresamente le manifestaron en la audiencia que no habían tenido la oportunidad, ni mucho menos el derecho de la igualdad material, de tener una mujer en la vicealcaldía, pese a que lo propusieron como una moción que no tuvo ni siquiera el trámite parlamentario de ser conocido, de ser votada. Es decir, se coartó definitivamente un derecho que se encuentra en la Constitución, como lo hemos establecido, pero que lamentablemente este tipo de interpretaciones no le hacen bien primero al derecho, pero sobre todo a la democracia. Ahora, pero doctor, eso no sorprende, porque en este país los jueces hacen lo que les da la gana. Muestra de aquello es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tuvo que salir a aclarar algo que nunca debió existir, o algo sobre donde nunca debió existir duda, y que se
Sin embargo, la injerencia política en la justicia se encargó de adecuar a sus intereses. La Corte Constitucional ha dicho que el Estado, sus instituciones y las personas jurídicas públicas que lo conforman no son titulares del derecho al honor. Reconocer al Estado, sus funciones y órganos como titulares de derechos que son inherentes a la dignidad humana implica una desnaturalización de la noción de derechos constitucionales. ¿Cuántas veces, doctor Carrión, la justicia admitió a trámite esas acciones de protección interpuestas por el Estado o por sus funcionarios, vulnerando de esa manera los derechos de los ecuatorianos? Definitivamente, la justicia sometida al poder político, y eso lo seguimos viendo actualmente. Es muy loable y sobre todo hay que felicitar la resolución, la aclaración que dio la Corte Constitucional, porque efectivamente el Estado no tiene derechos, Lenin, tiene atribuciones y competencias, facultades. Los derechos son derechos humanos, los tiene la persona, están reconocidos de su dignidad, y eso es justamente lo que se pretende ahora, que las autoridades públicas, Lenin, a través de los GAD municipales, reconozcan, garanticen el derecho de la mujer. Ha sido una lucha histórica de años que en estos momentos nuestra Constitución ya lo recoge. Los instrumentos internacionales de los derechos humanos también lo establecen de esa manera. Los comités, solo por ponerle el caso del comité de la CEDAW, exige que el Estado cumpla con el tema de paridad, con el tema de la protección de la mujer, porque a través de estos espacios, Lenin, cuando se le niega la participación y la posibilidad de ocupar cargos públicos de relevante importancia, lo que estamos haciendo es generando índices de violencia política que luego terminarán en violencia física, psicológica. Eso debemos comprenderlos como autoridades. Ahora, las mujeres son el 50% de la población ecuatoriana y del mundo. Doctor, hablando de los derechos de la ciudadanía, de los derechos laborales, la semana anterior usted estuvo en los campamentos de la empresa Furukawa, donde se han denunciado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Usted que estuvo allí, que lo recorrió, que conversó con las personas que se encuentran allí trabajando, unos dicen esclavizados, ¿qué fue lo que pudo evidenciar? Lenin, la Defensoría del Pueblo, esto se pronunció en el mes de febrero del 2019 y sobre la base de informes de ministerios y carteras del Estado, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Trabajo, se llegó a la Dirección Nacional del Registro Civil, todos llegaron a determinar la vulneración de derechos de más de 5 décadas, Lenin, en un tema de esclavitud laboral. Lo he dicho y lo he ratificado. El caso Furukawa, las haciendas de Furukawa, los campamentos en donde trabaja población afroecuatoriana básicamente, han sido sometidos durante más de 50 años a situaciones indignantes, que fallan, que vulneran los derechos fundamentales, que constituye un caso exclusivo de esclavitud laboral, de servidumbre de gleba, de una esclavitud moderna, en la cual no solamente es el caso de la precarización de la relación laboral, hay gente que ni siquiera tiene la cédula de identidad, no tiene derecho a la identidad, niños que se han encontrado trabajando, de hecho, gente adulta que no conoce otro trabajo que no sea el de cosechar la fibra de abacá. Eso lo hemos puesto en conocimiento del Estado ecuatoriano, de las autoridades, a efectos de que se inicien los procedimientos respectivos, primero, para sancionar a una empresa de que no tiene nada de inversión extranjera, que no tiene nada de empresario, porque un empresario que vulnera los derechos, que a costa de la vida de las propias personas... Sí, doctor Carrión, el problema es que usted lo denunció en febrero, la Defensoría lo denunció en febrero, periodistas lo denunciaron antes. Por cierto, la investigación periodística del caso Furukawa le ha valido a la barra espaciadora, a Diego Casar y a Susana Morán una nominación a los premios de periodismo de la Fundación de Gabriel García Márquez. Felicitaciones a ellos por ese periodismo que descubre, que denuncia y que busca contribuir a que este sea un país con menos injusticias. Desde febrero, ¿y qué ha cambiado? No ha cambiado nada, siguen allí esos trabajadores, siguen siendo vulnerados sus derechos. ¿De qué sirve entonces la institucionalidad del país si las cosas no cambian? Lamentablemente, Lenin, tengo que compartir con lo que usted acaba de decir. Desde febrero, y no solo desde febrero, desde mucho antes, desde noviembre, que ya se presentó y que se inició el proceso de investigación defensorial, la situación no ha cambiado. Y aquí hay que hacerle un llamado al gobierno. Le hemos pedido que el gobierno tome cartas en el asunto. Es su responsabilidad determinar primero la sanción respectiva a una empresa que ha vulnerado derechos fundamentales, que ha convertido a una población afroecuatoriana en esclavos bajo la figura de la servidumbre de gleba. Es necesario que se inicie en el proceso de expropiación de estas tierras, porque efectivamente el artículo 13 de la Ley de Tierras permite de que se expropie tierras cuando
se ha precarizado y se han vulnerado los derechos laborales, y creo que este es un caso grave, que inclusive, Lenin, me atrevo a decirle que también las Naciones Unidas están atentos a este proceso y cómo el gobierno nacional atiende y sanciona a este tipo de empresas vulneradoras de derechos humanos. Freddy Carrión, defensor del pueblo. Vamos, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin.